No sé qué duele más, si el vacío que siento en el pecho o el calor que siento en las manos cada vez que pienso en la casa. La casa que construí con mis propias manos. La casa que ahora no es mía. Mis padres me dijeron que siempre sería mía. ¿Siempre? ¿Qué significa eso, exactamente? Ellos me dijeron que esa casa sería mi futuro, que era la inversión perfecta para asegurar mi vida. Es un sueño, hija, una oportunidad que nadie más tendrá, me dijo mamá una vez, sonriendo con sus ojos brillantes mientras veía el terreno vacío en el patio trasero de la casa. Pero no era un sueño, no, para mí no era un sueño, era más bien una promesa, y todo lo que tenía que hacer era construirlo. Usé cada peso que había ahorrado, cada hora libre, cada fin de semana que pude robarle al tiempo. Me convertí en mi propio contratista, supervisé todo, elegí cada detalle, desde los pisos hasta los gabinetes. Mi esfuerzo estaba en cada rincón, en cada pared que levantaron, en cada tornillo que apretaron. Eso era mío, mi futuro, todo eso iba a ser mío. ¿Qué más podía hacer? Había intentado ahorrar para comprar una casa, pero el mercado estaba fuera de mi alcance. No podía hacerlo sola, y entonces ellos, mis padres, me ofrecieron esto, un espacio en su patio trasero, para empezar. Al principio dudé, pero luego pensé, sería mía. Ellos lo dijeron, mamá lo dijo. Los días pasaron rápido, más rápido de lo que me hubiese gustado, pero el trabajo valió la pena, o al menos eso pensé en ese momento. La casa, cada rincón de ella me pertenecía, o al menos eso pensaba. Y cuando finalmente estaba lista, cuando todo estaba terminado, papá me entregó las maletas. Tu hermana la necesita más que tú, dijo, con la voz tan fría que me costó creer que venía de él. No lo dijo como si fuera una broma, ni como si estuviera explicando una decisión difícil. Number Law dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si esa casa nunca hubiese sido mía. Lo peor fue cómo lo dijo, como si fuera un asunto trivial, como si yo fuera una niña molesta pidiendo un juguete. Me fui sin decir una palabra, pensé mientras las maletas en mis manos se sentían más pesadas que nunca. Tu hermana la necesita más que tú. ¿Eso era todo? ¿Eso era todo lo que valía mi esfuerzo? Mi sacrificio, mi futuro. ¿Qué? Murmuré, esperando una explicación. Pero no vino. No hubo ni un atisbo de arrepentimiento. No hubo vacilación. Solo él, papá, entregándome mis maletas como si fuera lo correcto. Como si no hubieran pasado años de mi vida invirtiendo todo por una promesa vacía. ¡Mamá! Me volteé hacia ella, como si ella pudiera salvarme. ¿Dónde estaba la madre que me había prometido que esa casa sería mía? ¿Dónde estaba el amor, la comprensión, el apoyo? Pero no hubo nada en su rostro, solo una leve sonrisa cansada, como si yo fuera una niña revoltosa. Es parte de la familia, cariño. La familia se ayuda, dijo, como si eso lo explicara todo, como si eso fuera suficiente. ¿Familia? Yo que había creído en ellos, en esa promesa que me hicieron. Mamá suspiró, con esa expresión que solo ella tenía cuando no quería discutir más. Eres joven, Emily. No tienes hijos ni marido. Seguro que podrás conseguir algo mejor. Ya te las arreglarás. Esa fue la frase que me destrozó. Ya te las arreglarás. ¿Arreglarme? ¿Cómo? Había hecho todo lo que me dijeron, todo lo que estaba en mis manos. ¿Y ahora? Ahora me quedaba con mis maletas en un patio vacío, mientras ellos repartían lo que era mío como si no valiera nada. Esto no es justo, dije, aunque no tenía idea de por dónde empezar. No me respondieron, nadie lo hizo. Simplemente me di la vuelta, sin más, y me fui. No había más que decir. Ya lo sabían. Sabían que no iba a pelear, que no iba a gritar, porque ya estaba agotada, demasiado cansada. Así comenzó el verdadero silencio. Mi vida se redujo a una serie de llamadas perdidas, mensajes sin respuesta. Al principio pensé que me llamarían, que me pedirían disculpas, pero no lo hicieron. Esperaron, creyeron que volvería, que mi familia, me haría sentir culpable y regresaría arrastrándome, pero no lo hice. Mi mamá llamó al principio, luego mi hermana, y finalmente, papá. Se hicieron las primeras llamadas, pero no era para preocuparse por mí. No, era para encontrar una salida a los problemas que ellos mismos crearon. En mi mente, todo eso se redujo a una sola idea, algo que me perseguía día y noche. Yo no era la responsable de lo que había pasado con esa casa, pero para ellos, yo siempre lo sería. Las primeras llamadas que recibí las dejé ir al buzón de voz. Al principio, pensé que me dolería, que sentiría una punzada en el pecho cada vez que viera el número de mamá en la pantalla. Pero no fue así. En lugar de eso, sentí una especie de alivio, como si finalmente, después de tanto tiempo, pudiera respirar. No tenía que estar ahí para ser ignorada, para ser la hija que nunca era suficiente. Pero las llamadas continuaron. Mi hermana, primero, papá después. Unas cuantas veces me encontré mirando el teléfono, esperando que dijeran algo diferente, algo que al menos me diera una razón para escuchar. Pero
La conversación siempre volvía a lo mismo, la casa y el desastre. De todos modos, ni siquiera sabía por dónde empezar. La casa de huéspedes, esa casa, ¿realmente se estaban quejando de ella? Si había algo que me dejaba fría, era pensar en que me pedían respuestas sobre algo que había sido mi proyecto, mi vida, mi sacrificio. Me llamaban como si no tuviera nada que ver con la construcción, como si no hubiera sido yo quien había estado horas con los contratistas, eligiendo hasta el más mínimo detalle para hacerla especial. Pero claro, no podían admitir que habían sido ellos los que decidieron recortar costos, los que decidieron contratar a un chico de confianza para terminar el trabajo, ignorando mis advertencias. Les dije que era un error. Les dije que si alguien iba a vivir allí, lo mejor era dejar que los profesionales terminaran el trabajo. Pero no me escucharon. En su lugar, prefirieron ahorrarse un par de pesos y me dijeron que no me preocupase. Todo está bien, Emily. Ya verás, no pasa nada. No eres la única que sabe de estos temas, me dijo mi papá con su tono de siempre. Y yo, tonta, lo dejé pasar. Si algo salía mal, ya me encargaría yo de eso, pensé. Ahora, en la distancia, al escuchar sus voces llenas de desesperación, me di cuenta de algo. Yo no tenía la culpa. Ellos sí. Una semana después de que me fui, todo comenzó a desmoronarse. La plomería empezó a fallar. Las tuberías comenzaron a filtrar agua por las paredes. La electricidad fallaba constantemente. Y entonces, el olor. Ese maldito olor a humedad que no se iba. ¿Y quién estaba en medio de todo esto? Mi hermana, claro, que no podía mudarse porque la casa estaba inhabitable. ¿Qué esperaban? Yo no tenía ninguna responsabilidad. No era mi culpa. Sin embargo, ahí estaban, llamándome, esperando que regresara, que limpiara su desastre. Pero no iba a hacerlo. La primera vez que escuché el mensaje de mamá, lo reproduje varias veces. Su voz tensa, como si realmente no entendiera que no había nada que hacer. Emily, no sé si hiciste algo o si sabías algo, pero la casa de huéspedes tiene un problema grave. La plomería tiene fugas en las paredes. El electricista debe haber hecho algo mal porque la electricidad se corta constantemente y hay un olor terrible que viene de algún lugar del interior. Tu hermana ni siquiera puede mudarse todavía. Tenemos que hablar. La verdad es que me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era evidente lo que estaba pasando. Se dieron cuenta de que sin mí, sin mi conocimiento, sin mi esfuerzo, la casa no era más que un desastre. Me reí porque al fin, por primera vez, eran ellos los que se enfrentaban a las consecuencias de sus propias decisiones. Y yo no iba a regresar. No iba a ser la tonta de nuevo, no esta vez. Así que ignoré las llamadas, dejé que se acumularan. No quería saber nada más. No quería ser parte de esa familia que, después de todo, nunca me había visto de la misma manera en que veían a mi hermana. Habían asumido que volvería, que me sentiría culpable, que estaría dispuesta a corregir sus errores. Pero no lo haría. Sabía que lo que estaban esperando era que yo fuera a solucionarlo, a resolverlo todo para ellos. Pero ya no era mi problema. No lo era. ¿Por qué lo sería? Si de alguna manera esa casa había dejado de ser mía en el momento en que decidieron dársela a mi hermana, como si yo no hubiera existido en todo el proceso, como si todo lo que había hecho no valiera nada. Lo peor de todo es que ni siquiera lo hacían por mí, lo hacían porque querían arreglar el desastre que habían causado sin importar cuánto me doliera a mí. Querían que regresara para limpiar los escombros de una promesa rota. Pero, ¿sabes qué? No lo haría, no esta vez. Una semana después, las llamadas seguían llegando. Las dejé pasar, pero algo cambió. Algo en las llamadas de la familia. Ya no preguntaban si estaba bien. Ya no preguntaban si estaba pasando por algo. No ver ahora preguntaban por la casa. Me di cuenta de que la historia que ellos querían contar ya no tenía sentido. Ahora todos empezaban a darse cuenta de que algo no cuadraba. La verdad estaba empezando a salir. Mi familia, también entrenada en las mentiras y las medias verdades, ya no podía ocultarlo. Y por primera vez, no me importaba. No me importaba lo que dijeran, porque yo sabía que, finalmente, la gente comenzaría a preguntar. Y eso cambiaría todo. No podría volver a ser la hija invisible, la que siempre estaba dispuesta a dar sin recibir nada a cambio. No, no esta vez. No esta vez. La siguiente vez que el teléfono sonó, no lo dudé. Lo ignoré. Sabía que tendría que enfrentarme a esto eventualmente, pero no ahora. No hoy. Porque al final, la historia no era solo sobre una casa, ni sobre el dinero que gasté, ni sobre los meses que pasé construyéndola con mis propias manos. No, era mucho más grande que eso. Era sobre todo lo que había estado oculto bajo la superficie durante años. Las mentiras, las promesas rotas. Mi familia nunca había sido justa conmigo, y siempre supe que algo no encajaba. Durante años, mi hermana, Sofía, fue la favorita, la consentida, la que nunca tenía que hacer sacrificios, la que siempre recibía lo que quería, sin importar lo que costara. Pero yo siempre fui la responsable, la que se encargaba de todo, la que recogía los pedazos. Cuando Sofía rompía algo, no importaba cuántas veces le repitiera que no lo hiciera.
Siempre era yo la que tenía que reparar las cosas. Cuando perdía sus cosas, sus pertenencias, sus documentos importantes, siempre era yo quien corría a ayudarla. No sé cuántas veces me mandaron a buscar su teléfono perdido o su billetera. Cuando no entregaba los trabajos de la escuela, era yo la que se sacrificaba para asegurarme de que todo estuviera bien. Y nunca, nunca recibía un gracias. Nada. Todo eso me llevó a la conclusión de que no importaba lo que hiciera, no importaba lo que sacrificara, nunca serían capaces de verme como a ella, nunca sería la preferida. Y por alguna razón, siempre me convencí de que si trabajaba más duro, si era más útil, si era más responsable, algún día me verían con otros ojos, me elegirían. Pero lo que aprendí a lo largo de los años es que no importa cuánto te esfuerces, si no eres la favorita, nunca será suficiente. La última vez que realmente lo entendí fue el verano antes de mi ingreso a la universidad. Estaba ahorrando para comprar un auto usado, algo que me permitiría ser más independiente, ya no tener que depender de ellos para moverme de un lado a otro. Durante meses estuve ahorrando cada peso que ganaba, trabajando de medio tiempo, viviendo con lo mínimo. Mis padres prometieron que igualarían la cantidad que había ahorrado, lo cual era la oportunidad que esperaba. Pero entonces, 2 semanas antes de comprar el auto, Sofía destrozó el suyo. Y al día siguiente, cuando llegué a casa, mis padres ya le habían dado todos mis ahorros para comprarle un coche nuevo. Sofía lo necesita más, Emily. Eso fue lo que me dijeron, como si mi sacrificio no tuviera valor, como si todo el esfuerzo que había hecho, todo el dinero que había ahorrado, fuera solo un pequeño detalle. Me quedé paralizada, sin palabras. No podía creerlo. Mi madre ni siquiera intentó disimularlo, ni siquiera me dio una excusa. Y cuando la confronté, solo me miró con una sonrisa triste, como si estuviera haciéndome un favor. Pronto te irás a la universidad. Sofía todavía tiene que ir a la escuela, Emily. La indiferencia en sus palabras era como un puñal. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que jamás iba a ser suficiente. Nunca lo sería. Así que cuando me propusieron construir la casa de huéspedes, lo vi como mi oportunidad. Finalmente, sería mía. Esa casa representaba todo lo que había hecho por ellos, todo lo que había sacrificado. Esa era mi oportunidad de tener algo propio, algo que no fuera solo un sueño roto, algo que me diera la oportunidad de demostrar que yo también importaba. Pero ahora todo eso parecía una burla, una ilusión. Me habían utilizado, querían que construyera la casa, pero nunca fue mi casa. No lo fue, nunca lo fue. Así que ignoré las llamadas de mamá. Después de todo, lo que quería decirme, ya lo sabía. Estaban atrapados, la casa se estaba cayendo a pedazos y ahora necesitaban mi ayuda. Pero no iba a volver, ya no. Lo peor fue lo que vino después. Cuando finalmente empezaron a llamarme otras personas de la familia. Primero fueron mis primos, luego una tía, luego mi abuela. Todos preguntaban lo mismo. ¿Qué está pasando con la casa? Swing decían, y eso, de alguna manera, me hizo sentir que por fin alguien entendía. Por fin, alguien no estaba dispuesto a tragarse las mentiras que mis padres intentaban imponer. Recibí un mensaje de mi abuela, una mujer sabia que nunca se dejaba engañar por las versiones manipuladas. Emily, cariño, tu mamá dice que dejaste la casa sin terminar. ¿Qué está pasando? Zrenia. Fue un golpe directo, pero lo que más me sorprendió fue que no me juzgó. No me atacó, solo preguntó, y entonces me di cuenta de que había algo que mis padres no habían contado, algo que ya comenzaba a filtrarse por las grietas de sus mentiras. Mi abuela me conocía, sabía que lo que me estaban diciendo no tenía sentido, y cuando le conté la verdad, todo cambió. Mis padres habían hecho todo lo posible para encubrir la verdad, pero ya no podían, la mentira era demasiado grande. Cuando les conté a mi abuela lo que había pasado, lo que realmente había sucedido, ella simplemente suspiró. «Eso es ruina, hija, ruina», me dijo. Y entonces entendí algo. La verdad ya estaba saliendo a la luz, y no importaba cuántas veces intentaran manipularla, ya no podían esconderla. Una vez que mi abuela me apoyó, las cosas empezaron a cambiar. Sabía que mis padres no tenían control sobre mí, pero ahora, al perder el control de la casa, se darían cuenta de que el poder que creían tener ya no era suyo. No podía hacer nada para detener lo que se venía. Mi abuela fue la única que no intentó hacerme sentir culpable. No me pidió que volviera a casa para arreglar las cosas, ni me insinuó que había actuado mal. En cambio, me escuchó. La primera vez que alguien en mi familia realmente me escuchó, sin juzgarme, sin decirme que estaba siendo egoísta. «¿Sabes, Emily?», dijo en ese tono suyo tan sabio. A veces las cosas se desmoronan para que puedas ver lo que realmente importa, para que veas a quién tienes a tu alrededor y lo que te mereces, lo que me merezco. Eso sonaba tan extraño. Yo nunca había pensado en lo que merecía. Siempre había dado, siempre había estado ahí para todos, para resolver sus problemas, para poner las piezas en su lugar, mientras a mí me dejaban de lado, sin considerar lo que quería o lo que necesitaba. Por primera vez, sentí que no era una tonta, que no era una villana, que mis sentimientos importaban.
El teléfono seguía sonando y las llamadas seguían llegando. Mis padres, mis primos, hasta mi tía. Todos preguntaban por la casa, por mí, pero ya no me importaba. Ya no sentía la necesidad de explicar nada, no tenía que hacerles sentir mejor. Yo no les debía nada. Lo que no anticipé fue lo rápido que las mentiras se expandirían. Mis padres, como siempre, querían controlar la narrativa. Pero ahora, no solo estaban intentando manipularme a mí, sino también a toda la familia. Pronto, empezaron a llamar a todos, a contar su versión de la historia, la versión en la que yo era la ingrata, la que había dejado todo atrás sin importarles, la que se había ido enojada y había dejado a todos en problemas. Al principio, las llamadas eran indirectas, casi disimuladas, con una aparente preocupación por mi bienestar. Pero pronto, la verdad comenzó a filtrarse. Los mensajes cambiaron. No me preguntaban si estaba bien, ni qué había pasado, sino que empezaron a sonar más escépticos. La gente de la familia empezó a hacer preguntas. Un día recibí un mensaje de texto de mi primo, un chico que no era cercano, pero que siempre había sido directo. «Hey, Emily, he escuchado que la casa está inhabitable. ¿Qué pasó con eso?» Lo leí y me quedé sin palabras. Mis padres no habían mencionado el problema del moho, no me dijeron que había daños estructurales graves. Y en cuanto vi ese mensaje, supe que las cosas se estaban poniendo feas para ellos. Eso fue lo que más me dolió, saber que mis padres estaban tan empeñados en ocultar la verdad que ni siquiera se dieron cuenta de que, al hacerme daño a mí, estaban cavando su propia tumba. Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, decidí que ya no era momento de callar. Pero antes de que pudiera hacer algo, Sofía me llamó. La conversación fue directa, como siempre. No había dulzura, ni intento de hablar sobre lo que estaba pasando. Solo reproches. «¿Qué diablos está pasando con la casa, Emily?», me espetó, sin saludar siquiera. La escuché en silencio por un momento, luego me armé de paciencia. «¿Por qué me lo preguntas a mí?» «Zrenia», respondí, tranquila. ¿No fue tu papá el que contrató a ese contratista barato para terminar la casa? Pregúntale a él. Hubo un largo silencio al otro lado. Me imaginé que Sofía estaba enojada, maldiciendo, probablemente buscando cómo culparme. «No puedes estar hablando en serio», dijo finalmente, su tono cargado de indignación. «Es tu culpa que los permisos no se tramitaron, los de la plomería y la electricidad. No sé por qué no te encargaste de todo». Me reí, aunque no con humor. ¿De verdad? ¿Acaso esperaba que fuera yo quien resolviera todos sus problemas? La irritación comenzó a burbujear dentro de mí, pero me mantuve firme. «Lisa, si me echaste la culpa por todo esto, entonces también tienes que admitir que me echaste de la casa que construí. Así que no es mi culpa», le dije con voz baja y controlada. Tal vez si mi papá no hubiera querido ahorrar dinero, la casa estaría en condiciones, pero parece que ese no es mi problema. Hubo otro silencio, este más largo. Sabía que lo que había dicho la había dejado sin palabras, pero no esperaba que fuera fácil. No me importaba, ya no. «Suficiente», dijo y colgó. No volví a saber de ella durante días. No me llamaron mis padres, ni Sofía, ni nadie. Y aunque un parte de mí sentía que esto no había terminado, había algo dentro de mí que ya no sentía la necesidad de pelear. De repente todo parecía más claro. Mis padres ya no controlaban la narrativa. El moho, las tuberías rotas, los permisos que no se habían tramitado, todo estaba comenzando a salir a la luz. El silencio que habían creado me había dado espacio para ver lo que realmente importaba. Por fin estaba tomando el control de mi propia vida. No estaba sola, no estaba perdida. Todo el caos, todas las mentiras, finalmente se estaban revelando. Y lo mejor de todo es que ya no estaba involucrada. Era su problema, ya no era mío. La verdad siempre sale a la luz, ¿verdad? Eso siempre me lo dijeron cuando era niña, aunque nunca lo entendí del todo. Ahora, al final de todo esto, me doy cuenta de que esa frase tiene más sentido que nunca. La mentira que mis padres intentaron construir con tanto esfuerzo, las falsas versiones que se tejieron sobre mí, todo se desmoronó. Y lo mejor de todo es que no tuve que hacer nada. Ellos mismos lo destruyeron. No pasaron muchos días después de la llamada con Sofía. La verdad había comenzado a extenderse entre la familia, y como todo lo que es falso, no tardó en desmoronarse. Las piezas ya no encajaban. Todo el mundo empezó a cuestionar a mis padres. Las preguntas no dejaron de llegar. No solo de mis primos o tías, sino de gente que jamás pensé que se involucraría. ¿Qué pasó con la casa de huéspedes? ¿Por qué la plomería y la electricidad fallaron? ¿Por qué los permisos no estaban en orden? Mis padres estaban desesperados, y lo supe porque finalmente recibí la llamada que había estado evitando. La llamada de mi madre. «Emily, ¿qué estás haciendo?» «Swing», dijo su voz, rasposa de frustración. «Estás haciendo todo esto más difícil de lo que es. ¿Por qué no vuelves a ayudar?» ¿Ayudar? La palabra me cortó la respiración. ¿Ayudar? Después de todo lo que había pasado, me pedía que volviera para corregir sus errores.
como si todo lo que ellos habían hecho no importara, como si todo lo que había hecho yo no valiera nada. Lo siento, mamá, pero ya no es mi problema. Si querías que todo esto fuera diferente, habrías pensado antes de echarme de la casa que construí, respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. La respiración de mamá se detuvo por un segundo, probablemente esperando una respuesta diferente. Pero yo ya no iba a pelear, ya no iba a ceder más. Entonces no esperes que vuelva a hablarme, dijo y colgó. Y ahí fue cuando supe que todo había cambiado, porque en ese momento entendí algo más. Ellos pensaron que me tenían bajo su control, que siempre podría ser la hija perfecta, la que nunca se quejaba, la que siempre lo ponía todo por ellos. Pero no más. Ahora ya no estaba sola. Sabía que mis abuelos y algunos miembros de la familia empezaban a ver las cosas como realmente eran. Ya no me veían como la culpable, como la que siempre estaba en deuda con todos. Ya no podía seguir siendo la que recogía los pedazos, la que pasaba por alto sus errores. A pesar de que mis padres intentaron seguir manipulando la historia, la verdad comenzó a salir por su propia cuenta. Mi abuela me envió otro mensaje, esta vez con una oferta que no pude rechazar. Emily, quiero que vengas a la cena el domingo, me escribió. Creo que es hora de que la familia sepa todo, pero a su tiempo. ¿A su tiempo? ¿Ahora sí pensaban que era el momento adecuado? Sabía lo que mi abuela estaba haciendo. Ella no quería que me desahogara en público. No quería que causara un escándalo. Pero me estaba dando el espacio para que por fin yo pudiera contar mi versión. La verdad se estaba extendiendo, y nada de lo que mis padres dijeran podría frenarlo. El domingo llegó, y aunque no estaba realmente lista, decidí ir. No quería ser la que se quedaba fuera, no quería seguir siendo la hija olvidada. Así que me vestí, salí de mi casa y fui allí. La cena estaba llena de gente que no veía desde hacía años. Había un ambiente tenso, como si todos supieran que algo estaba pasando. Mi madre, mi padre y Sofía estaban sentados en la mesa con las caras tensas, como si esperaran que yo dijera algo. Me senté lentamente, sin prisa, disfrutando de la extraña sensación de no estar haciendo nada para encajar. No tenía que impresionar a nadie, no tenía que darles explicaciones. Simplemente me quedé allí, observando, esperando. Fue mi abuela quien rompió el hielo. Sin pensarlo, dejó caer una pregunta al aire. Entonces, Sofía, ¿cómo va la casa de huéspedes? ¿Todo bien con los arreglos? La mirada de Sofía fue un poema. Miró a mis padres, luego a mi abuela, y con un suspiro respondió, pues, sí, pero todavía hay algunos problemas de plomería y electricidad. Está complicado. Mi abuela, con su sonrisa astuta, se volvió hacia mí. Ah, Emily, ¿no te encargaste tú de todo esto? Me han dicho que supervisaste la construcción, elegiste los materiales, ¿verdad? Por un momento, todo quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre mí. Mi madre, incómoda, empezó a moverse en su silla. Sofía frunció el ceño. Y yo, con la calma más absoluta, respondí, sí, mamá, fui yo. Hasta que papá decidió contratar a un contratista más barato para ahorrar dinero, lo que terminó en todo este desastre. Las caras de todos cambiaron. Mis padres sabían que ya no podían seguir escondiendo la verdad. Ya no podían manipularme como antes. Pero eso no importa, continué, con una sonrisa irónica. Lo que importa es que todo lo que hice, todo lo que construí, ya no es mío, y todo eso no es mi problema. El ambiente en la mesa se volvió incómodo. Mi abuela, sin perder la compostura, Swing miró a mis padres y dijo con tranquilidad, esto es lo que pasa cuando las cosas se manejan de manera irresponsable. Ya no pueden culpar a Emily. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más, dejando atrás a mis padres con el silencio que nunca habían querido enfrentar. Ellos nunca pensaron que este día llegaría, pero lo hizo. Y ahora ya no era la hija que siempre había sido invisible. Ya no era la que guardaba silencio. La verdad se había revelado. Y ahora, al fin, yo también me había liberado.